Voy a dar paso ahora a mi amigo Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo. Antonio Jesús ha formado siempre parte del equipo de Rosario Ortega, tiene un equipo muy grande y bueno, con Antonio Jesús el vínculo siempre ha sido muy grande también porque él ha comenzado, ha enganchado todo su estudio sobre convivencia o toda su camino a partir de la interculturalidad, ¿no? Fijándose en esa parte de la población escolar que por X motivos muy concretos estaban teniendo X situaciones muy concretas también. Entonces, bueno, ha llegado ahora a lo que nos va a contar, ¿no? A la exclusión social, manifiesta y sutil, que es importantísima, ¿no? Todos esos procesos de exclusión. Ha insistido muchísimo Charo antes de llover chispea, y es algo que nosotros siempre hemos mantenido en los estudios que hacemos también en el grupo sobre convivencia, que de repente alguien no es acosado porque sí. Pasan muchísimas cosas que pasan desapercibidas a nuestros ojos muchas veces porque no te das cuenta, porque no comprendes las dinámicas tienen 14 años y tú tienes más, pocos más, pero no entiendes, ¿no? Y otras muchas por falta de formación, ¿no? Como sucede habitualmente. Entonces nos parecía interesantísimo que dentro del marco que nos ha dado Rosario, Antonio Jesús nos pudiese ayudar a avanzar un paso más. Le vamos a robar minutos al almuerzo. No tenéis problema, ¿verdad? Porque queríamos disfrutar de Charo, queremos disfrutar de Antonio Jesús, teníamos media hora de café, tendremos 15 minutos y no hay problema, ¿verdad? Pues adelante y muchísimas gracias por venir, porque él también se ha pegado un viaje que tela marinera. Más vale que ya funcionan los trenes, pero llegó ayer, se van hoy, o sea, es un lujo. Muchísimas gracias. Me han pedido que os peguéis muy bien a los micrófonos, porque si no, no se oye bien, ¿verdad? Sí. El cámara va a ser mi amigo a partir de ahora, que sí. Venga, fenomenal. Con este mismamente. Sí, se oye. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Alicia, querida amiga, querida decana de Ciencias de la Educación. Quería también agradecer, como no podía ser de otro modo, al Consejo Escolar de Navarra, al sistema educativo en su máxima extensión, compuesto por todas las personas que trabajan para el sistema educativo y para todas las personas también que se benefician de ese sistema educativo y que forman parte de las comunidades educativas. Mi agradecimiento también a la cátedra. Soy consciente de lo laborioso y lo difícil que es llevar a cabo proyectos de transferencia del conocimiento y bueno, por mi andadura pues me ha tocado durante 9 años dirigir una cátedra, en mi caso en la Universidad de Córdoba, 9 años al frente de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, y sé de los esfuerzos que se tienen que hacer y les doy también la enhorabuena por la iniciativa y muchísimo ánimo a seguir en este empeño por hacer transferencia y por hacer el conocimiento científico un conocimiento científico asequible, accesible y aplicado a retos relevantes de la sociedad. Hablar detrás de Charo Ortega, la verdad, es un honor y a la misma vez también un listón muy alto. He tenido la fortuna de que sea mi directora de tesis, en una tesis sobre bullying étnico-cultural, en la línea de lo que comentaba Alicia. Y es verdad que mi aproximación al campo de investigación, concretamente a los tópicos de la violencia escolar, desde el principio fue muy con la mirada de la interculturalidad. Pero pronto, y en conversaciones y en cuestiones, preguntas que íbamos haciéndonos e intentábamos resolver desde el punto de vista de la investigación, pues pronto de la mano de Charo Ortega y con el trabajo colaborativo en proyectos de investigación liderados por ella y con maravillosos profesionales del equipo de investigación del que tuve oportunidad de formar parte desde hace ya unos 24 o 25 años, que tenía la base en Sevilla, pues fue generando base y desarrollo en la Universidad de Córdoba con la venida de la profesora Ortega
y ha sido un camino complejo, difícil, porque yo siempre, la verdad es que me he empeñado, y ya está aquí, lo puede decir también de viva voz, me he empeñado en intentar ver la cuestión del bullying, del ciberbullying, de la violencia escolar desde la perspectiva de la diferencia. Y eso me dio la fortuna también de poder colaborar con Charo en la dirección de un TFM, que finalmente fue una tesis doctoral sobre exclusión social, en la que me permitió encontrar pues, un espacio privilegiado para seguir avanzando en esas cuestiones. Y lo que vamos a presentar a continuación, pues, fruto de un trabajo colectivo del equipo de investigación de la ECOBI en torno a esta materia. En primer lugar, me gustaría llamarles la atención sobre distintas preguntas. Por ejemplo, si el aislamiento, entendido como ese fenómeno en el cual algún chico o alguna chica pues, parece que está como en soledad y parece que ese perfil se va afianzando a lo largo del tiempo, si realmente ese aislamiento es bullying o incluso si ese aislamiento es discriminación. Y esto ha dado origen en nuestro equipo de investigación a una línea de investigación que tiene también una clara vertiente aplicada. En el pantallazo que les proponemos es como una lluvia de ideas y una lluvia de investigación y de publicaciones científicas que en estos últimos años hemos ido desarrollando y que realmente antes de llover chispea, nosotros estamos intentando que chispee en el tema de la exclusión social. La exclusión social es un tema que no es novedoso, pero nosotros cuando empezamos a acercarnos a este constructo, desde la mirada del bullying y desde la mirada de la discriminación, nos surgían muchos interrogantes, muchas preguntas. Y en este sentido, pues esta es una humilde contribución que hacemos en base a investigación científica y que ya está siendo publicada tanto en ámbito científico, en revistas científicas, como también en otros medios más de divulgación y difusión del conocimiento, que también nos están permitiendo tener más contacto realmente con las personas que realmente les importa, les preocupa y les ocupa este tema. Centrándonos en uno de esos artículos, la sutil agresión de la exclusión social en la escuela, una escala de medida para adolescentes, este artículo ha sido publicado en Educación 21 y estamos, la verdad, muy contentos de haberlo publicado en esta revista por una sencilla razón que la voy a dejar, si me permite, un poquito más para el final de mi intervención. No es por el mérito científico, ni porque sea uno, ni nada de eso. Realmente porque en esta plataforma nosotros tentativamente hicimos el intento de publicarlo, se aceptó, y lo cual nos alegró mucho. Y fue también un objetivo, una diana nuestra, el publicarlo en esta revista, porque entendíamos también que era una revista que posibilitaba realmente que se produjera más transferencia, que realmente llegara a más docentes, maestros, maestras, que podían tener preocupación sobre este tema. Y así parece que está siendo. Cuando empezamos a revisar sobre el tema de la exclusión, nos planteamos qué tipos podía haber de exclusión. Revisando la literatura científica nos dimos cuenta que existía una necesidad, y es obvio, una necesidad universal que tiene el ser humano de tener relaciones positivas entre los iguales y de formar parte de las redes de los iguales. También observamos que había consecuencias muy negativas del rechazo y del aislamiento, cuestiones como la ansiedad, la soledad, baja autoestima, depresión, incluso ideación de suicidio, y que también se producían efectos muy nocivos como el bajo rendimiento, el abandono escolar y la alteración en las redes sociales y la forma de inclusión. Pero claro, ahí nos planteamos si realmente el constructo de lo que se venía trabajando como exclusión, porque cuando se habla de exclusión hablamos de exclusión social, socioeconómica, en contextos de vulnerabilidad. Cuando hablamos de exclusión entre iguales podemos hablar también de ese rechazo, que es más directo. Eso también lo dibujaba la literatura científica. Sin embargo, había como una construcción dentro del bullying, como una pequeña forma, a través de agresión, a través de la cual se materializaba el bullying, pero también una literatura científica pues, que era difícil de encajar, porque estaba más desde el punto de vista de la sociometría, desde otro tipo de escalas de medición, y nos daba también en alguna medida el perfil de este aislamiento.
El aislamiento realmente se ha estudiado bastante, sin embargo, pensábamos que con los instrumentos, con la metodología que se estaba utilizando, quizá había zonas no necesariamente con mucha luz y que había cosas que todavía quedaban por saber. En este sentido vimos el aislamiento como una zona un poco camuflada, porque podía entenderse no como una agresión intencional, pero que igualmente también era dolorosa y traumática para los chicos y para las chicas. Entonces pensábamos que había unas potenciales víctimas que se estaban quedando un poco en tierra de nadie. En estos términos, en esta revisión de la literatura científica, vimos cuestiones como el rechazo, el aislamiento que hemos citado, el ostracismo. Había aproximaciones que hablaban de un rechazo más explícito, más activo, y que incluso físicamente era evidenciable, porque normalmente había una expresión explícita de alguna parte o de alguno de los participantes como agresores, en la cual, lógicamente, pues, se dejaba claro que activamente se rechazaba a esa persona. Pero también había una parte emocional del fenómeno que estaba más ligada a comportamientos de cómo ignoran unos chicos a otros, cómo desatienden a esos compañeros y compañeras, cómo incluso le muestran poco afecto o ningún afecto, o incluso desafecto, pero que es más difícil de evidenciar, incluso de denunciar desde el punto de vista de una conducta agresiva o violenta. Hay distintos modelos de aproximación y ahí también surgió la cuestión que pensábamos que podía estar bastante emparentada del aspecto discriminatorio. Todo lo que son conductas de discriminación basadas en estigmas sociales, y ahí nos referimos a todo lo que nos hace diversos y diferentes a los demás, que en alguna medida y en algún momento puede ser motivo de exclusión, como por ejemplo la diversidad étnico-cultural, cuestiones como la discapacidad o la necesidad educativa especial en el campo educativo, la orientación sexual o la identidad de género, entre otras. Aquí podríamos extender mucho más este paréntesis. De hecho, en los últimos estudios que estamos realizando sobre bullying y sobre ciberbullying basado en los estigmas sociales, cada vez somos más conscientes de que una gran parte del bullying se produce en base a esos estigmas sociales. Se calcula, dependiendo de los estudios, que ese porcentaje está entre un 60 y un 80% de los casos de bullying tienen raíz o están basados en algunos de los estigmas sociales que hemos citado o en otros que por cuestión de tiempo no citaré. Sí me gustaría hacer hincapié en que del que más estamos tomando conciencia en los últimos tiempos y que quizás tenga mucho más impacto que los que ya he citado, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el atractivo físico, tiene que ver con la apariencia. En el mundo de las redes sociales, en el mundo del ciberespacio, en el que estamos todos presentes 24/7, quizás es uno de los aspectos que también está marcado por cánones y estereotipos de orden social imperantes. Los chicos y las chicas que no se acogen a esos cánones o que son destacados por parte de compañeros como que se desajustan de esos cánones, pues sufren también una gran estigmatización, discriminación y bullying específico basado en esa apariencia física o corporal. Y eso nos lleva a la necesidad de detectar temprano este tipo de problemas de exclusión social para intentar prevenir los grandes riesgos psicosociales que pueden devenir. Respecto a tipologías, en la revisión encontramos distintas formas de categorizar. Había clasificaciones en las que hablaban autores, investigadores e investigadoras sobre intencionalidad versus no intencionalidad en esa exclusión social. Cuando se entendía o se enmarcaba en fenómenos de estudio de fenómenos de bullying, estaba muy claro que hablábamos de una exclusión social intencional, reiterada y bajo un desequilibrio de poder a lo largo del tiempo. Entonces, la forma normalmente más estudiada de la exclusión social era la de tipo rechazo de forma directa de agresor a víctima. Y ahí quizá más en los estudios de bullying la cuestión del aislamiento era más percibida o más descrita por los estudios como una consecuencia del bullying, de las distintas formas de bullying, ya fueran verbales, físicas, en definitiva también relacionales, más directas o más indirectas.
Y surge la pregunta, ¿no intencional? Existe una dificultad, y observamos que existe una dificultad en probar la intencionalidad. Porque, en definitiva, parece que existía una normalización de que los chicos y las chicas, como las personas adultas, tenemos derecho y oportunidad de juntarnos y relacionarnos con quien queremos y no hacerlo con quien no queremos. Esto nos lleva a un debate profundo. Y si lo abrimos en la sala podemos estar debatiendo mucho, seguro. Me van a permitir que lo vaya acotando y que vaya aportando un poco cuál fue nuestra perspectiva. Nosotros entendimos en ese momento que la libertad de la elección indudablemente también tiene una parte positiva, porque puedes decidir juntarte y relacionarte y formar parte de redes que te aporten, en las que te sientas también identificado, y que sea esa elección positiva cuando realmente no eliges juntarte, por ejemplo, con personas que desarrollan patrones violentos y que son indeseables. En ese sentido, esas conductas y vivir en ese caldo de cultivo. Esa parte es entendible, lógica, y tendemos también, y tenemos que, desde la educación, desde la socialización, contribuir a que los chicos y las chicas elijan bien y que a partir de ahí se desarrollen en mejores contextos, por supuesto. Pero claro, cuando una persona es sistemáticamente excluida de la relación entre los iguales y se ve en una situación de aislamiento, eso a lo largo del tiempo chirría mucho, sobre todo en contextos en los que tiene que haber reciprocidad, relaciones de inclusión y no se dan siempre. Entonces, en ese sentido también vimos clasificaciones que hablaban de la exclusión social explícita, tipo rechazo, en la que existe esa manifestación, como aparece al final de la tabla, literal de no puedes jugar, por ejemplo, con nosotros o no queremos que te juntes con nosotros. Pero también hay una exclusión social implícita, que está basada más en ignorar a la víctima, en evitar el contacto con la potencial víctima y que incluso también puede tener agresiones de fondo como los rumores a través de terceros y que no necesariamente es consciente la víctima. Bien, ya revisando el tema de con qué instrumentos medir este constructo, la sociometría pues, era muy potente y reflejaba perfiles como el de rechazado y el de aislado. Sin embargo, la medición sociométrica es compleja, hay que hacer metodológicamente, aunque ahora ya las aplicaciones informáticas lo facilitan bastante, pero requiere bastante trabajo, requiere bastante revisión de esas redes y bastante estudio, y no marcaba la sociometría la intencionalidad, y ni mucho menos marcaba los sentimientos de esos potenciales rechazados o ignorados. También revisamos instrumentos muy interesantes que en los últimos años se estaban empleando en investigación sobre exclusión social, pero también nos pasaba lo mismo. No se atendía a los sentimientos de exclusión que podían sufrir, en este caso, preadolescentes y adolescentes, que es donde nosotros estábamos centrando el foco de atención. Y ahí es donde vimos la oportunidad de generar un instrumento que al principio pues, nos costó bastante trabajo el intentar construirlo, porque los referentes directos que teníamos no nos permitían, no eran sensibles a esos sentimientos de exclusión, pero con distintos ensayos, errores y con distintas propuestas, finalmente planteamos una escala de 20 ítems para someterla a estudio, que a priori podía tener como dimensiones, siguiendo la literatura, intentando articular esto que habíamos visto, pues una exclusión social manifiesta versus una sutil. Y la sutil a la que le dimos un poquito tentativamente a priori esa etiqueta, y aglutinaría lo que serían las agresiones de exclusión social indirectas e implícitas. Bien, como objetivos del estudio tuvimos identificar tipos de victimización por exclusión, manifiesta versus sutil, y diseñar y validar la SMASU, la escala de exclusión social manifiesta y sutil. Como hipótesis basada en la literatura previa, esperábamos que se observaran dos formas de victimización en función de los sentimientos de exclusión
de las potenciales víctimas, una manifiesta y otra sutil. La muestra se compuso de unos 1.013 estudiantes de 10 a 17 años, por lo tanto de primaria y de educación secundaria, de 14 centros educativos, y de la preadolescencia a lo largo de toda la adolescencia. Como apunte diré también que nosotros teníamos muchísimo interés en intentar anticiparnos a las etapas en las que nosotros pensábamos que se producía de una forma más dura este fenómeno, que podía ser en la propia adolescencia. Y por eso era muy importante generar una escala que fuera sensible y que pudiera utilizarse de forma pronta desde la preadolescencia. Y es por eso por lo que el estudio centró también la atención en el foco de chicos y chicas de 10 a 12, 10 a 13 años en esa preadolescencia. Aunque también habría que decir que nuestra preadolescencia en realidad ya se está adelantando aún más. El instrumento inicial tenía 20 ítems en 2 fases con su análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. Finalmente se redujo a una escala más parsimoniosa de 10 ítems. Y bueno, las cuestiones de procedimiento son las normales, las preceptivas en este tipo de estudios con menores. Esta finalmente fue la escala final que obtuvimos después de ese análisis factorial confirmatorio, en el cual se observaban que había esas 2 dimensiones que a priori, por la literatura previa, era previsible que se pudieran dar. Aquí están los 10 ítems. Como voy a ir un poquito más al fondo de algunas cuestiones, los comentaré, pondré ejemplos de estos ítems un poquito más adelante. ¿Qué conclusiones salieron de este estudio? En principio que existían esas 2 dimensiones dentro del constructo de la exclusión social, visto, insisto, desde la perspectiva de la potencial víctima, desde los posibles sentimientos de victimización de los chicos y chicas que pudieran ser objeto de este tipo de agresiones. No hemos hecho lo mismo respecto a la perspectiva del agresor. Eso es una tarea que tenemos pendiente y en la que queremos seguir avanzando en los próximos tiempos. Desde el punto de vista de la exclusión social manifiesta, era de tipo rechazo activo e intencional, con la intención de dañar. Y lo sustentaban ítems como, por ejemplo, me apartan para hacerme daño. Versus la sutil, que era más tipo de ignorar a la víctima y de evaluarla implícitamente. Con ítems como, por ejemplo, me siento raro entre mis compañeros. O siento que entre mis compañeros no soy bien recibido. La ESMASU sí permite capturar un espectro un poco más amplio de estas formas de exclusión, fundamentalmente las sutiles, que pasaban más desapercibidas a las escalas que habíamos revisado previamente, siendo sensible a la intencionalidad y siendo también sensible a la percepción subjetiva de la víctima. En este sentido, también al ser reducido en un lenguaje sencillo y que puede pasarse a edades tempranas, constituye un instrumento que consideramos parsimonioso y fiable para la medición de estas 2 dimensiones de la exclusión social en menores desde la preadolescencia. La ESMASU permite la detección de la victimización por exclusión, lo que no tenía precedentes claros en las escalas previas, posibilita también esa detección pronta y permite también ser un instrumento que en manos de docentes, en manos de orientadores, de profesionales de los sistemas educativos, de la psicología, permitiría también contribuir a evaluar esa victimización. Esta es una proyección de otro de los estudios que hemos hecho a continuación, una vez que ya teníamos validada la escala. Y aquí, con compañeros que están más en el campo de la actividad física y deportiva, pretendíamos ver un poco cuáles eran los predictores de la exclusión social sutil y manifiesta en relación al autoconcepto y las dimensiones del autoconcepto físico, en este caso. Y surgió el interrogante de esta exclusión manifiesta y sutil, qué relación tenía con el autoconcepto físico, entendido como la autopercepción que cada chico, que cada chica tiene de su fuerza, cómo se percibe de hábil
qué tipo y qué calidad de atractivo se percibe a sí mismo y su condición física. Lo que observamos es que tanto la habilidad física percibida, el atractivo y la condición física funcionaban como predictores negativos de estas formas de exclusión, tanto de las formas manifiestas como de las sutiles. También observamos que la fuerza física, cuanto más se autopercibía tener fuerza física, curiosamente se subía mucho el riesgo de ser objeto de exclusión social sutil, tipo aislamiento. Y aquí, en función de la literatura previa, interpretamos que es posible que el miedo o incluso la envidia hacia los escolares más fuertes lo hagan más objeto de este aislamiento entre los iguales. Miedo quizá por ser objeto de sus agresiones, envidia quizá porque encarnan un poco el estereotipo de dominancia social del atractivo físico basado en la fuerza, y entonces pensamos que la posible explicación podría venir por ahí, siendo cierto que es una interpretación con la que no tenemos más elementos que realmente esta predicción. También observamos, tanto en chicos como en chicas, que la habilidad física y el atractivo físico, en la medida en que consideraban los escolares que lo tenían en menos nivel, menos hábiles se consideraban y menos atractivos físicamente, sufrían más la exclusión tipo rechazo y sufrían más la exclusión tipo aislamiento. Esto nos permitió darnos cuenta también del gran peso que tiene la habilidad, que es como nos mostramos en sociedad respecto a lo físico, y la apariencia, el atractivo. Esto es consonante con lo que cada vez más se está estudiando y se está viendo en el motivo que realmente está detrás o por lo que realmente se consideran unos a otros desiguales, y a partir de ahí se generan más dinámicas de bullying, que está basado en el atractivo y la apariencia física, y esto en el mundo digital indudablemente pues quizá tenga más peso. No podemos realmente hacer una comparativa con décadas anteriores sin este mundo de las redes sociales, pero creemos que la tentativa de explicación podría ir por ahí. Y las chicas sufren más exclusión social sutil, más aislamiento que los chicos, posiblemente por cuestiones de atractivo físico. Esto nos lleva también a tener muy en cuenta una mirada de género respecto a los fenómenos de exclusión. ¿Qué aportes se pueden hacer para la prevención educativa? ¿Qué aplicabilidad tiene lo que empezábamos a ir observando? La primera es que el trabajo educativo para mejorar el autoconcepto físico debe ser relevante, es necesario, desde la preadolescencia. Y esto indudablemente se puede hacer muy bien en base a la educación física, pero también debería estar presente en todas las materias. Cuando hablamos de trabajo educativo para mejorar el autoconcepto físico, no hablamos también, o no queremos decir, mejor dicho, generar una imagen idílica y estereotipada de lo que es estar bien físicamente. Trabajar el autoconcepto físico parte de la aceptación, del entendimiento, de la valoración, de la diversidad morfológica, de la diversidad en atractivos, de la diversidad en apariencia, en habilidades, etcétera, que los chicos y las chicas tienen y que todos vamos a tener en el futuro, por supuesto, no solo en las etapas tempranas. Entonces no se trata, insisto, no se trata de ponerlos a entrenar como fieras, que es bueno que entrenen, pero no hace falta que entrenen como fieras y que entrenen con un sentido saludable y con un sentido pues que sea equilibrado y que no le lleve precisamente al asentamiento de estereotipos y de discriminaciones basadas en esas cuestiones de imagen social. La intervención en educación física pues tiene que equilibrar también las dimensiones, no basarse solo en la fuerza, no basarse solo en las actividades, y muchas veces no se trabaja las cuestiones de apariencia, de atractivo, o no se trabajan en otras dimensiones quizá un poquito más que la educación física clásica pues no viene normalmente poniendo el foco sobre ella.
es importante que se ponga mucho el foco sobre la apariencia y el atractivo físico y que se desarrollen programas psicoeducativos contra estigmas sociales ligados a las cuestiones estigmáticas en función de la imagen. Y también las intervenciones educativas requieren un enfoque de género y una atención específica al papel de las chicas versus los chicos. Otro estudio que también realizamos hablaba de los factores protectores de la exclusión social, manifiesta y sutil, y en este caso en relación a tipos de actividad física y de deporte, prácticas normalmente o generalmente en clases de educación física. Saltándome un poco toda la metodología y todo, y yendo un poco al grano de lo que intenta aportar este estudio, observamos que a más práctica del deporte competitivo, del deporte en equipo competitivo, con contacto y con oposición a los rivales, se daban menores niveles de exclusión manifiesta y sutil. En alguna medida podría pensarse previamente, nosotros de hecho era una cuestión que nos planteamos en el estudio, que quizás los deportes competitivos podrían quizás generar más fenómenos de discriminación, de rechazo y de exclusión sutil. Sin embargo, fue muy interesante observar que en función de los datos, los deportes competitivos con contacto y con oposición generaban menos exclusión manifiesta y sutil, o sea, más inclusión. Sin embargo, otras modalidades de trabajo o de actividades más en solitario, como por ejemplo el que juega al golf, y juega en oposición, pero no a un deporte de contacto, se juega solo, no a un deporte de equipo, etcétera. Pues sin embargo, en ese tipo de modalidades, pues los niveles de exclusión manifiesta y sutil eran más altos. ¿Qué aportes se puede hacer para la prevención? Que es necesario mejorar la condición física, que es bueno y necesario, porque puede mejorar el autoconcepto físico de los chicos y de las chicas. Por extensión, también va a mejorar su autoestima y va a mejorar mucho su percepción de competencia social y les va a dar también mucha seguridad para afrontar las relaciones interpersonales. Ojo, pero la primera no se puede dar sin la segunda. Son tan importantes la primera aportación como la segunda, desde una desmitificación de ideales estereotipados del atractivo y de la eficiencia física. No se trata de poner a los niños en gimnasio, no se trata de poner a los chicos y a las chicas a tono físico para que sean aceptados, sino cuidar el físico porque es nuestro vehículo, porque es nuestro medio, porque somos seres biosociales, pero desmontar también muchísimos prejuicios que están ligados a imágenes estereotipadas y que nos condenan a ser discriminantes y discriminados. Es mejor mediante deportes de equipo, sin duda, pues puede favorecer la interacción, y lo más importante que aprendimos de este estudio es que los deportes que ponen en marcha mecanismos de cooperación y que dan sentido de pertenencia funcionan como amortiguador para prevenir la exclusión social. Pero estos mecanismos no solo se dan a través del deporte, estos mecanismos se dan en otro tipo de actividades también, lúdicas, festivas, culturales, que ya existen o que si existen y a lo mejor no están al servicio de esto, nosotros podemos articular y ponerla al servicio de que realmente se genere inclusión y se prevenga la exclusión manifiesta y la sutil. ¿Y qué transferencia e impacto social pretendemos o estamos ya humildemente contribuyendo a que se esté produciendo en esta materia? En base a la evidencia acumulada científica respecto a la exclusión manifiesta y sutil, básicamente en función al uso de la SMASU, de la escala que hemos citado desde el principio, ya tenemos a familias que nos han notificado y nos están también agradeciendo que hayamos publicado este tipo de artículos, este tipo de trabajo científico con también esa visión de divulgación científica. Porque gracias a ellos ya tenemos madres, padres que están pudiendo denunciar la exclusión sutil, persistente, a la que se habían sometido sus hijos y que pasaba soterrada a ojos de los adultos, incluso cuando teníamos indicios, pues los adultos, profesorado, padres, madres, incluso el propio alumnado, incluso la propia víctima, pues no es que no se atrevieran a denunciar, es que sentían el impacto, pero en su constructo mental
eso no era violencia, eso estaba dentro de la libertad de asociación de las personas, de la libertad de elección. En este sentido ya se están abriendo protocolos en base a evidencias que la propia escala permite aportar. Tengo aquí un enlace, pero no sé si se va a ver, pero para no perder mucho tiempo lo proyectaré así. Me gustaría entrar un poquito más al detalle de este artículo. Este artículo es un artículo que nos llevó tiempo escribir. Yo creo, me van a permitir que me confiese públicamente, nos cuesta algunas veces más trabajo escribir en un medio de comunicación como un periódico que escribir un paper. Y yo creo que esto debemos de corregirlo, porque es que realmente gracias a este artículo, y lo pongo aquí en proyección y le doy más relevancia que los artículos publicados en revistas de JCR, que he citado anteriormente, gracias a este artículo tuvimos cartas de algunos padres, en este caso, y hay un caso muy duro de una madre que se puso en comunicación con nosotros, que nos agradeció que hubiéramos publicado este artículo y nos pidió la referencia a nuestro artículo científico. O sea, lo mandamos gustosamente y estuvimos un poco asesorándola en algo que nos pidió en relación a su hija, que sufría la exclusión social sutil a lo largo de muchos años, con ideación de suicidio, con muchos problemas y con mucha dificultad para poder encauzar el tema, revertir la situación, y muchísima más dificultad para poder poner a los medios de los sistemas educativos y tal, e incluso del sistema sanitario, de su parte. Y esta mereció la pena hacerlo, sin duda, porque esta madre nos insistió mucho en que eran cuestiones que ellos vivían, cuestiones que vivía su propia hija, y que ni su propia hija le ponía el nombre de bullying o de violencia, y que ellos mismos no sabían cómo a partir de ahí operar. Y por supuesto docentes que observaban esa soledad de esa chica, pero que en gran medida, y ahí pido que revisemos nuestras ideas preconcebidas y cómo nosotros categorizamos cuando observamos estas conductas. Muchas veces tendemos a pensar, bueno, no, es que la soledad también muchas veces es buena, es necesaria para madurar, para tal, sí. Y bueno, hay también chicos que les gusta estar solos, Perdón. Cuando hablamos de menores de edad, cuando hablamos de preadolescentes o adolescentes, a ningún niño le gusta estar solo. A ningún niño le gusta estar fuera de la red de los iguales. Aunque él mismo diga que prefiere estar solo. Aunque él mismo diga que está mejor así. Si los adultos no somos sensibles a eso, entonces no estamos realmente haciendo lo fundamental que tenemos que hacer con respecto a los menores. Porque tenemos una obligación de atención, de cuidado, de intervención y de prevención. En base a estas evidencias también tenemos ya profesorado que nos ha mostrado que está usando la SMASU, la escala, para evaluar la exclusión social entre escolares y diseñando e implementando actividades preventivas, tanto de sus formas manifiestas como sutiles. Y esto se ha podido producir también en base a algunos de estos artículos que hemos publicado en periódicos, que han tenido un poquito de conocimiento, y algunos directamente porque han bebido de la fuente directa, en este caso el artículo de Educación 21 que decía anteriormente. Ahí yo, desde ese punto de vista, me permiten que le hable directamente a los colegas investigadores. Tenemos que hacer un esfuerzo algunas veces en publicar en revistas, y esta es una revista que tiene mucho impacto y mucho reconocimiento educativo, pero también algunas veces tenemos que poner en nuestra diana revistas que consultan a los profesionales del sistema educativo. Revistas que realmente les llegan a los profesionales del sistema educativo, que no necesariamente son las que nos puntúan para las acreditaciones para la NECA, por ejemplo. Entonces, en este sentido, no es una bala gastada, no es un tiempo perdido, no es un esfuerzo desperdiciado. Realmente es un esfuerzo al servicio de la comunidad que realmente financia la investigación y nos paga a nosotros nuestros sueldos. La inmensa mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, digo inmensa mayoría siendo muy poquitos los que nos dedicamos a esto, somos servidores públicos y hemos disfrutado de becas públicas o somos trabajadores públicos, de lo público, con fondos públicos. Y yo apelo a la responsabilidad social que todos tenemos para intentar ponerle
coto a este tipo de fenómenos y para intentar disolverlos. Docentes han podido ver el artículo de Educación 21 que he citado anteriormente, también publicaciones previas en las que todavía no estábamos muy avanzados en el estudio de la exclusión social, pero que también apuntaban, como el libro que aparece en su parte izquierda de la proyección, el libro de acoso escolar, ciberacoso y discriminación. Y también la tesis que aparece en su pantalla a la derecha, la tesis de la exclusión social entre iguales, que fue defendida hace muy poquito tiempo por Rosa María González Delgado y que tuvimos el honor de poder codirigir tanto la profesora Charo Ortega, que ha estado aquí anteriormente, como yo. Y también estamos desarrollando actividades socioeducativas para el ocio saludable e inclusivo en adolescentes y especialmente para afectados por formas de exclusión manifiesta y sutil. Y dirán, ¿pero quién lo está haciendo? Pues particularmente lo estoy haciendo yo. Está feo que lo diga así directamente, pero tengo que decirlo directamente. Soy un poco pudoroso y también me da un poco de cortedad manifestar esto aquí, porque algunas veces cuando uno se le pide que haga una ponencia, participe en una conferencia, en un curso, pues desde el perfil científico, pues mostrar otras partes de tu perfil, algunas veces pues, piensas que no es oportuno. Yo creo que aquí sí es muy oportuno y por eso lo voy a hacer. No lo voy a hacer desde luego por nada presuntuoso, sino porque es que realmente considero que las personas tenemos que pensar con la razón y con el corazón. Ese soy yo, uno de los que está en esa actividad. Esto también lo hemos publicado y lo estamos publicando en medios como periódicos, Andalucía Directo, que es un programa de la televisión de Canal Sur. También está detrás nuestra para venir en breve y hacer un programa directo con nosotros. Esto me permite a mí personalmente tomar mucho contacto con las potenciales víctimas, con los agresores, con los espectadores, con los jóvenes, con los preadolescentes, con los adolescentes, y hacerlo a través de una actividad lúdica para el ocio saludable, a través de la danza. A mí me gustan mucho todas las cuestiones artísticas. Y bueno, a esta altura de la vida, pues hace 3 años retomé el baile y la danza urbana, que era una de las cuestiones que me gustaban. Nunca he recibido clases hasta hace 2 o 3 años. Empecé a recibir clases y me puse también a participar con jóvenes, en este caso a través de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que me pidió trabajar con jóvenes que estaban en situaciones quizás de más vulnerabilidad y con fenómenos de fondo de exclusión social. Y precisamente a este taller están viniendo jóvenes sin problemas, con o sin necesidades educativas especiales, de toda la diversidad que existe. Y están viniendo incluso la chica a la que aludí, que su madre se puso en contacto con nosotros a través del artículo de periódico que vio de la exclusión social. Y los resultados prácticos, más allá de los científicos, son muy buenos y muy alentadores. Porque a través de la expresión artística, sin necesidad de cumplir con un canon, no hay pasos perfectos ni una expresión estética apropiada, sino hay expresión del ritmo vital de cada uno y de cada una. Hay compañerismo, hay colaboración, hay trabajo en equipo, hay apoyo. Y se da de forma natural cuando les das a los chicos un espacio que te lo facilita el ayuntamiento, y cuando te das cuenta los chicos llevan para adelante la actividad y tú eres uno más de la actividad. Y le das el timón para que ellos desarrollen una coreografía para una canción, para que una de ellas que compone también comparta esa composición musical con el resto y los demás digan, bueno, pues podemos hacer aquí una copla de una coreografía y ya estamos actuando en escenarios de Córdoba y de otros sitios. Y llevamos solo 1 año y medio haciéndolo. Y lo están haciendo ellos. Y es súper grato ver cómo un espacio al servicio de la comunidad les permite a los chicos y a las chicas ser y sentirse como son, aceptados en su naturalidad. Y chicos y chicas que vinieron y no bailaban, en 20 minutos, media hora, forman parte del grupo y quieren seguir viniendo. Y ya bailan hasta en espectáculos cuando llevan 2 o 3 semanas bailando con nosotros. Y son chicos y chicas que se consideraban arrítmicos. Y esto no es un milagro. Es simplemente poner al servicio lo que hemos aprendido a través del conocimiento científico y operativizarlo. Y estamos también diseñando modelos psicoeducativos de prevención para su implementación y realización de investigaciones longitudinales. Tenemos que seguir avanzando en esto. Hemos solicitado proyectos
ya con diseños de intervención educativos y que pretendemos longitudinalmente medir el impacto de los mismos con grupos control para ver realmente la posible bondad que pueden tener estos modelos. Hay que decir también que, en definitiva, también estas cuestiones, aunque ahora ya tenemos más datos, ya las venimos trabajando en proyectos en los últimos años. Por ejemplo, el que desarrollamos desde 2015 con la Fundación del Fútbol Club Barcelona. El modelo de educación anti-bullying del Barça Fútbol Club lo desarrollamos nosotros y ya metimos ahí muchas cuestiones que tenían que ver con esa exclusión social y esa exclusión social que nosotros entendíamos que también era sutil. Ya estamos trabajando y desarrollando situaciones de enseñanza y aprendizaje específicamente con el foco en este constructo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? No me quiero pasar. ¿Sí? Pues resuelvo rápido. ¿El aislamiento entre escolares es bullying? La respuesta para nosotros ya, con los datos que tenemos, es sí. Siempre desde la percepción subjetiva de sus víctimas, siempre que atribuyan esa intencionalidad de que ese aislamiento es para causarle daño. No hace falta que se reconozcan los agresores como intencionales. Si tenemos un chico o una chica que se siente víctima de esta exclusión sutil, ya estamos ante un fenómeno de bullying. ¿Y ese aislamiento es discriminación? Al ser omisiones de conductas relacionales hacia un semejante que es tratado como un diferente, en definitiva, a un igual lo convertimos en un desigual, la respuesta es sí, la exclusión social sutil es discriminación. Y me van a permitir que termine con esto. Me hubiera encantado que hubiera estado aquí la profesora Charo Ortega, porque seguramente hubiera abundado más sobre esta cuestión, me hubiera planteado interrogantes o incluso hubiera comentado con más extensión. Primero porque me gusta y creo que es honroso el hacer reconocible lo que es patrimonio o lo que no es solo patrimonio personal, ni mucho menos, pero sí un esfuerzo investigador de algunas personas. Yo quería dar las gracias a pioneros como Olweus, como Peter Smith y como la profesora Ortega, que ha estado aquí en la sala, porque gracias a ellos, entre los 80 y los 90, pudimos tener cierta claridad para entender que el bullying era una conducta intencional, reiterada y bajo un desequilibrio de poder. Y eso nos ayudó muchísimo, muchísimo. Y yo quiero llamar la atención de los asistentes hoy a que piensen cuál es el hito que marca el estudio sobre el bullying a nivel científico, que a posteriori sería el hito que marcaría el inicio también del tratamiento psicoeducativo del bullying en los sistemas educativos. Heinemann fue el primero que publicó un artículo científico y no hablaba del término bullying, hablaba del término mobbing. Y se refirió, y describo casi textualmente, a un fenómeno de violencia, de maltrato, acoso, abuso, intimidación de un grupo hacia un menor, que también eran menores los que le hacían eso, pero hacia un menor por motivos raciales, porque tenía un color de piel distinto. Esa es la primera observación registrada en un paper científico en una revista de impacto a nivel global, hace 50 años. Desde entonces hasta ahora, Charo lo ha dicho, la profesora Ortega, desde el punto de vista psicométrico, descriptivo, todo eso se ha avanzado un montón. Pero por desgracia, se han utilizado grandes muestras, y eso parecía que era una cosa muy positiva a nivel científico, pero se ha perdido mucho del detalle, muchísimo del detalle. Fijaros que la primera observación del bullying es sobre bullying racista, y desde entonces hasta ahora apenas hemos hablado de bullying racista. Se habla de bullying como fenómeno genérico. ¿Sí? Pero es que también existe un techo de cristal, existe una cultura hegemónica dominante a nivel científico, y lo digo así de rudo quizás, y sé que me expongo al escarnio público de mis colegas científicos. La cultura, la ciencia no escapa a la cultura. La ciencia está en patrones culturales, está en marcos culturales. Y ha habido una desatención a todo lo concerniente a la diversidad cuando se habla de bullying. Se habla de la forma, se habla de las consecuencias,
se habla de las causas, pero la motivación aparece diluida. Voy a avanzar un poquito. Le agradezco mucho a la aportación en los últimos años, que ella lo ha explicado aquí de viva voz. La cuestión inmoral es un descriptor que debía de estar con esos tres, y ese lo aportó Charo Ortega, a grosso modo a nivel global. Hay muchas más personas que también han trabajado sobre ello, pero ella ha sido pionera en este ámbito. Cuidado, que en el mundo anglosajón y todo se está hablando de intencionalidad, reiteración y desequilibrio, de bullying. Pero hay una cuestión de perversión moral. La perversión moral es una cosa muy de nuestra cultura. No es que seamos muy perversos, entiéndanme, sino que estamos atendiendo aspectos morales porque en nuestra cultura le damos mucha importancia. Al bien, al mal. ¿Bien? Y eso es un gran aporte por parte de Charo Ortega y de muchos investigadores que luego lo han continuado. Y ahora ya con esto ya termino, ya de verdad. Y en los últimos 25 años, habiendo investigado, en nuestro caso, bullying étnico-cultural o bullying racista, bullying homofóbico o bullying hacia el colectivo LGTBIQ+, bullying hacia necesidades educativas especiales y o discapacidad, y bullying basado en cuestiones de identidad de género, así como bullying basado en la apariencia física, corporal, la estética, lo que he comentado anteriormente, llegamos a la conclusión de que ninguno de los indicadores del bullying se sostiene sin el quinto elemento, que es la discriminación. Es que el bullying es discriminación. Es convertir a un igual en desigual. Es que en la raíz, entre el 60 y el 80% de los casos está basado en la diferencia. Es que en el tronco se materializa mediante formas que son de acción o de omisión, que son en realidad un trato diferente y perjudicial a uno que es igual a nosotros y lo convertimos en desigual. Es que en esencia el fruto del bullying es convertir al igual en desigual, es deshumanizar. Igual que culturalmente deshumanizamos al indígena y lo consideramos el salvaje, interpersonalmente en la escuela se hace a uno igual en desigual. En este sentido, y no quiero extenderme más, los aportes de los últimos 20-25 años nos permiten sostener esta tesis de que realmente el bullying y lo que ha sido más descuidado del bullying ha sido el aspecto discriminatorio. De hecho, los mejores modelos de intervención psicoeducativa para la prevención y para la desarticulación basan mucho trabajo en la erradicación de prejuicios sociales y de estigmas sociales. Y ahí es cuando estamos teniendo los mejores resultados. Pero claro, esto lo estamos sabiendo en los últimos 5 años. Entonces yo le agradezco muchísimo la atención, le animo a seguir en esta batalla contra el bullying, contra la exclusión manifiesta y sutil, y estoy aquí a su disposición para las consultas, opiniones, valoraciones que quieran hacer. Muchas gracias.